Al cierre con Andrés Mompotes. Señoras y señores, bienvenidos a Al Cierre, el podcast de la casa editorial El Tiempo. Hoy es jueves 13 de junio del año 2019. Soy John Torres, editor de Mesa Central. Estos son nuestros temas. ¿Le podremos creer al gobierno cuando dice que no habrá más reformas tributarias en los próximos 3 años? Arranca la Copa América. ¿Qué pasó con la moción de censura contra el ministro de Defensa en la Cámara? ¿Y qué viene para Julian Assange, el famoso fundador de Wikileaks, porque pareciera ya tener un pie en los Estados Unidos? Lo más leído en eltiempo.com. Lo más leído lo tiene Mauricio Galindo, que es nuestro editor de Económicas, y tiene que ver con un anuncio que hace el gobierno que eventualmente podría alegrar a los colombianos, Mauricio, y es que no habría reformas tributarias en el mediano plazo, o sea, en lo que resta del gobierno Duque. Sí, hoy se presentó un documento que se presenta por ley todos los años que se llama el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es obligación para el gobierno que esté de turno hacer esta presentación. Y allí el ministro Alberto Carrasquilla dijo que en el mediano plazo no se prevé que haya más reformas tributarias. Esto, digamos que va contra lo que estaban pensando analistas económicos que consideran que luego de que se rebajaron las tarifas de las empresas, va a haber un recaudo que va a ir cayendo a partir del año entrante, del 2020, que haría necesario que sí se haga un cambio en los impuestos para compensar ese recaudo que va a dejar de llegar. Claro que sí. Yo recuerdo algún gobierno, Mauricio, que dijo que estaba escrito en piedra que no iba a haber ninguna reforma tributaria y sin embargo tuvimos varias durante esa administración. ¿Esto puede cambiar en cualquier momento? Eso siempre puede cambiar. Esa frase fue, creo que en una campaña, ¿no? Si no estoy mal, de las últimas, antes de este gobierno. Lo que hemos tenido hasta el momento son todos los años pares. Hemos tenido desde hace tiempos reformas tributarias. En estas reformas tributarias, en las últimas dos, curiosamente, ha habido alivios para los impuestos que pagan las empresas como una manera de fomentar la inversión. Y eso justamente es lo que ha llevado a que expertos piensen que el recaudo va a caer porque las empresas seguramente van a tener que pagar menos impuestos porque la tarifa es menor. Sin embargo, la apuesta del gobierno es que las empresas, a pesar de que las tarifas son más bajas, van a pagar más dinero, más impuestos, porque la economía va a crecer. El gobierno está haciendo una apuesta muy optimista este año de un crecimiento de 3,6%, mientras que los analistas en promedio le apuntan a un 3,3%. Entonces, la apuesta que hace el gobierno es mucho más optimista. Y también se prevé que en el 2020 el crecimiento económico sea todavía mayor. Entonces, con crecimientos económicos todavía mayores, el gobierno apuesta a que las empresas con tarifas menores van a entregar más dinero en impuestos y el recaudo no se afectaría. Claro que sí. Y dentro de este plan, Mauricio, a mediano plazo, ¿qué otros tópicos, qué otros anuncios ha hecho el gobierno, que ya ha hecho el ministro Carrasquilla? Una de las previsiones es que este año la inversión crezca 3,4%, que sería resultado justamente de la ley de financiamiento, que la ley de financiamiento le mejoró ciertas condiciones tributarias a las empresas, lo que debería fomentar la inversión. Por eso ellos ven ese 3,4% de crecimiento de la inversión e incluso el año entrante, en el 2020, piensan que esa inversión crecería 5,4%. Es decir, también es una previsión, llamémosla agresiva, en el sentido de que es un crecimiento grande de lo que las empresas dedican a nuevos proyectos, que también se debe traducir en nuevos puestos de trabajo. Asimismo, el gobierno va reduciendo el gasto y en el marco fiscal de mediano plazo lo que están diciendo es que este año, el 2019, el gasto público es el 19% de la producción del país, del Producto Interno Bruto.
eso se reduciría en el 2020 a 18,7%. Es decir, que el gobierno también prevé que por su lado hay un esfuerzo en gastar menos. Ok, claro que sí. Pues vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de qué tanto se cumplen estos anuncios. Don Mauricio Galindo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Escucha Contraataque con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Y finalmente llegó el día esperado por todos los colombianos. Vamos a hablar de lo que viene. Estamos con don Gabriel Meluc, que es el editor de Deportes del Tiempo, y llegó la Copa América. Sí, es lo que se viene, John. Un saludo para usted, para todos los navegantes de este podcast. Se viene a partir de este viernes, desde mañana, y va a ser lo que se vendrá hasta el 7 de julio. La Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, que tiene 103 años de fundación. Comienza con el partido entre el local Brasil y la aparentemente débil Bolivia, juego que será este viernes a las 7:30 de la noche en el estadio Morumbi de Sao Paulo. Y el sábado, Colombia debuta a las 5 de la tarde frente a Argentina en el grupo B. Empezamos con los fuertes, empezamos con uno de los favoritos. Esta Copa América tiene 3 equipos favoritos en su orden. El primero, Brasil, el local, en las casas de apuestas lo dan como el de mayor opción para ganar el título. Además, cada vez que ha jugado el local lo ha ganado. El segundo equipo favorito es Uruguay. Y el tercero, la Argentina de Messi, con la que nos enfrentaremos el sábado, John. Claro que sí. Gabriel, cuéntenos cómo es el especial que vamos a tener en la página web del Tiempo y en todas nuestras plataformas digitales, y que va a llevarles a todos nuestros lectores, a todos nuestros usuarios, toda la información de la Copa América. Tenemos un especial de la Copa América diseñado para su fácil navegación y consulta, donde ustedes podrán encontrar de todo. No solamente información, análisis y opinión, sino infografías, videos, juegos, para que la pase bien, para que se entretengan. Estará toda la información allí. También va a haber un especial en nuestro portal hermano, que es Fútbol Red, que está en asocio con el canal de Win Sport. Ellos dos han hecho esa llave. Y para los que nos están oyendo y quieren salir a comprar el periódico, llevaremos también un cuadernillo separate especial en alianza con Win Sport, que se llamará El Diario de la Copa. Encontrarán de todo, la mejor información, los análisis más agudos, los comentarios más centrados, y además con nuestro enviado especial a Brasil, Pablo Romero en la redacción, y Carlos Ortega como videógrafo y fotógrafo. Claro que sí. Finalmente, Gabriel, cábalas, o sea, ¿cómo nos va a ir el sábado? ¿Usted qué dice? John, ¿quiere que le conteste? Le voy a contestar. Si supiera, cerraba ese periódico hoy, me iba a ver el partido con mi papá. No, un partido muy complicado, mano a mano. Estamos enfrentando un equipo que todo el mundo dice que es malo y que está mal. Pero ese equipo que es malo y que está mal ha estado en las últimas 2 finales de la Copa América. ¿Y cómo será de malo y que está mal que tiene al mejor jugador del mundo? Un cojo que se llama Messi. Eso ya es suficiente problema para enfrentarlos. Y esta generación de Colombia, de jugadores de Colombia, que puede ser quizás, y para muchos, la mejor generación de futbolistas colombianos de toda la historia, sí tiene ganas de ganarse algo. ¿Y por qué no puede ser este? Es un partido mano a mano, vamos a enfrentarnos, pero no va a ser fácil. Es Messi y es Argentina. Claro que sí. Pues bueno, señor, vamos a estar absolutamente pendientes de ustedes. Muchas gracias. A ustedes, lo que viene y lo que vendrá. Fútbol de la Copa América. Chao. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. La clave de las noticias. El tema clave lo tiene Mateo García, que es periodista de la sección política del Tiempo, y tiene por supuesto que ver con lo que pasó hoy en la Cámara con la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Mateo, cuéntenos finalmente esto en qué terminó. Así es, John. Se realizó el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa convocado por la oposición, principalmente por sectores de la Alianza Verde, pero fue un resultado, podría decirse, arrollador, porque fueron 121 votos a favor y 20 en contra, que fueron los de la oposición.
Entonces el ministro seguirá en su cargo y no prosperó la moción de censura por la que lo citaron, básicamente por su comportamiento y sus declaraciones frente a la muerte del asesinato del ex-FAR Dilmar Torres. Claro que sí. Mateo, esto está de alguna manera cantado porque pues los partidos habían anunciado que iban a apoyar al ministro de Defensa y que no iban a coger esos argumentos según los cuales la posición del ministro incluso estaba contribuyendo a los falsos positivos, que fue alguna de las posiciones que se escucharon en este debate por cuenta de la oposición. Sí, claro, digamos que todo lo que se tramita en el Congreso, si tiene el apoyo de Cambio Radical y los liberales, va a pasar. Y este debate no tenía el apoyo de los liberales y Cambio Radical, quienes expresaron previamente que no querían dar una postura de que el Congreso estaba radicalizado en contra del gobierno. Entonces, básicamente lo que dijeron era que no le iban a dar ese golpe al gobierno, que ya ha estado un poco golpeado a propósito de las oposiciones a la JEP. Y también, ya viendo más allá de los hechos políticos, estos sectores no le van a dar un triunfo a la oposición, que fue lo mismo que pasó con Carrasquilla. Aunque había argumentos para dudar del ministro, por ser un debate convocado por la oposición, los partidos de gobierno e independientes no le van a dar el triunfo a la oposición de llevarse a un ministro. Claro que sí. Y finalmente, Mateo, la moción de censura es una figura que se crea con la Constitución del 91, que de alguna manera lo que le da al Congreso es el instrumento de control político para llamar al orden a los funcionarios y eventualmente incluso sacarlos de su cargo. ¿Qué ha pasado con esta figura a lo largo de los casi 30 años que llevamos de Constitución nueva? No, sí, de hecho siempre el resultado de hoy es el reflejo de lo que siempre ha pasado con la moción de censura. Nunca ha prosperado. De hecho, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, cuando era ministro de Justicia, fue a un debate de moción de censura y tampoco prosperó, precisamente porque estos debates son convocados por la oposición y, como decíamos anteriormente, los partidos de gobierno y de centro no le van a dar nunca ese triunfo a la oposición. Otra cosa sería que sea convocado por un partido de centro, un independiente, que ahí sí ya podríamos estar mirando otro panorama, pero mientras lo convoque la oposición va a ser muy difícil que censuren a un ministro. Claro que sí, señor. Pues vamos a estar mirando también un poco qué va a hacer de aquí en adelante la gestión del ministro Botero, que ha tenido salidas polémicas, que no se mide mucho a la hora de hablar, pero que indudablemente pues sale de alguna manera con un espaldarazo porque la oposición quería cobrar su cabeza, la segunda que pretende cobrar y que tampoco se lleva durante el gobierno del señor Iván Duque. Mateo, muchísimas gracias, estamos pendientes de ustedes en la Reacción Política. La cifra del día. Don Eduard Soto, editor de Internacional El del Tiempo, tiene la cifra, que es 170 y son los años a los que se expone Julian Assange, el famoso fundador de Wikileaks, en los Estados Unidos, porque hoy se movió algo más en su proceso en el Reino Unido. Eduard, cuéntenos cómo es la historia. ¿Qué tal, Joan y amigos navegantes del tiempo.com? Así es, como se esperaba, la justicia estadounidense presentó el martes, formalmente una solicitud de extradición ante las autoridades británicas y el ministro del Interior británico hoy dijo que ya había, en efecto, firmado la orden de extradición de Julian Assange, que en Estados Unidos es indicado de haber cometido varios crímenes, entre ellos haber intentado hackear un sistema cibernético con secretos de Estado estadounidenses. El proceso que sigue ahora, John, es que esta solicitud de extradición va ante un tribunal que después de bastante tiempo, después de varias vistas y de escuchar las pruebas que tiene la justicia estadounidense, por ejemplo, y de escuchar obviamente también la defensa de Julian Assange, tomará la decisión de si sí es procedente o no la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. En Estados Unidos, como usted lo ha dicho, podría purgar por esos delitos y por los que vengan en el camino, más o menos una condena de 170 años de cárcel, aunque los defensores no descartan que, dadas las condiciones de la justicia estadounidense, puede incluso ser condenado a una especie de cadena perpetua o incluso a la pena de muerte, o así lo han hecho saber los defensores de Julian Assange y él mismo, que había pedido en reiteradas oportunidades que no fuera extraditado a Estados Unidos porque temía por su vida. Claro. Recordémosle a la gente, Edward, qué es Wikileaks, porque es importante Julian Assange en la historia del mundo. Wikileaks es una creación de un personaje llamado Julian Assange, que su profesión no es ser periodista, sino es hacker. Entonces él, a través de
poderosos ordenadores logró ingresar con ayuda de algunas personas o de algunos militares que también manejaban este tipo de secretos informáticos en Estados Unidos a bases de datos importantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en donde se hablaba de violaciones a los derechos humanos cometidos durante las intervenciones militares de Estados Unidos en los países de Oriente Próximo, básicamente en Irak, básicamente en Afganistán. Eso fue toda una bomba porque de alguna manera deslegitimó un poco la lucha estadounidense contra el terrorismo y puso en la picota o puso en evidencia algunos métodos ilegales que estaban utilizando los servicios de inteligencia en Estados Unidos para obtener confesiones, para obtener secretos en la lucha contra el terrorismo. Entonces, Julian Assange fue clave en divulgar estos archivos secretos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y eso hizo que Estados Unidos lo pusiera en la mira, en la persecución judicial. Ahora bien, él, en realidad, el argumento judicial por el cual estaba, se le buscó en principio fue por un caso de violación. 2 mujeres lo acusaron por supuestamente haberlas accedido sexualmente sin su consentimiento. Y cuando él se dio cuenta que muy probablemente iba a ser detenido y deportado o a Suecia o a Estados Unidos, buscó refugio en la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo prácticamente viviendo durante 7 años, gracias al apoyo del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, pero con el cambio de gobierno, con la llegada de Lenín Moreno al poder en Ecuador, simplemente él aguantó un poco a ver si había una solución diferente a lo que estaba sucediendo con Julian Assange en la embajada, que se ha vuelto un problema de Estado, y finalmente le retiró el asilo diplomático, con lo cual él quedó bajo el poder de las autoridades judiciales británicas, que ahora lo retienen en una cárcel de máxima seguridad cerca a Londres. Claro, y finalmente, Eduardo, este es uno de esos personajes icónicos para mucha gente, de la verdad, de los que desenmascaran lo que hacen los gobiernos, pero también para Estados Unidos es una especie de punto de honor porque reveló muchos secretos militares y diplomáticos que Estados Unidos protege pues con toda su fuerza. Así es, Julian Assange podría decir que es uno de los máximos representantes de lo que va del siglo de la libertad de expresión, de la búsqueda de los secretos de los gobiernos más poderosos del mundo, de desafiar precisamente a las superpotencias en su afán de alguna manera deslegitimar algunas de las acciones militares que ellos llevaron a cabo. Pero también hay que decir que él en esencia no era periodista, él simplemente era un hacker que lograba develar secretos muy bien guardados de los servicios de inteligencia y de los aparatos de datos de las grandes potencias, pero en uno de los episodios más, digámoslo así, reconocidos, él consiguió un montón de información a través de Wikileaks, pero no tenía la capacidad de procesar esa información, sino que se la terminó entregando a algunos de los más importantes medios de comunicación en el mundo para que ellos dieran a conocer lo que escondían estos datos, los famosos papeles de Wikileaks, que algunos medios como El País de Madrid y otros importantes del mundo terminaron develando. Claro que sí. Pues Eduardo, seguiremos adelante pendientes de esta información. Muchas gracias. Y bien amigos, este fue Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Los esperamos mañana viernes con todas las noticias de Colombia y el mundo. Buenas tardes. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.